Colombia se enfrenta a un cambio de era, Gustavo Petro o Rodolfo Hernández. Uno de los dos será el próximo presidente de un país dividido y cansado de la política tradicional. Llegan a la recta final en un empate técnico. Si gana Gustavo Petro, esto supondría un giro inédito a la izquierda en Colombia. Se enfrenta al empresario Rodolfo Hernández, que arremete contra la clase política gobernante, pero que se ha mantenido alejado de todos los actos de campaña. La presidencia de Colombia podría decidirse por un margen estrecho de votos. Nosotros en A Fondo nos preguntamos, Hernández versus Petro, ¿qué cambio político elegirá Colombia? Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de A Fondo, que siente la necesidad de volver la vista hacia Latinoamérica. Y lo hacemos hoy con mis siguientes invitados. Edna Martínez es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín, con postdoctorado en Conflictos Armados y Feminismo. Cristina Mendoza es periodista y comunicadora colombiana con un máster en estudios europeos. Vive en Berlín desde 2010, donde se desempeña como editora de noticias de este canal en español, de DW. Y Eric Bejar Villegas es profesor de Economía de la Universidad Internacional de Ciencias Aplicadas de Berlín, especializado en temas de gasto público y legalismo en Latinoamérica. También es profesor adjunto del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a los tres, bienvenidos a ustedes. Ya saben, pueden dejar sus comentarios en las redes sociales, nos alegramos de que lo hagan y contestamos siempre que podemos. Bienvenidos. Eric, me gustaría empezar contigo. 8,5 millones de votos los que ha cosechado Petro en esa primera vuelta, 6 millones o apenas 6 millones Rodolfo Hernández, y sin embargo llegan realmente en un empate técnico. Mi pregunta, la que nos hacemos mucho, sobre todo desde fuera, es ¿por qué lo tiene tan difícil la izquierda en Colombia? Bueno, es un tema que normalmente se devuelve ya a los años 20, años 30 y también a las convulsiones que ha habido a lo largo de las últimas décadas. El problema es que la izquierda en Colombia ha sido percibida por parte de la población también como algo radical por lo que ha pasado con la historia de algunos movimientos guerrilleros. Entonces se ha creado también una narrativa de que izquierda muchas veces es revolución extrema, y eso es algo que no se ha dado en otros países que han tenido un camino un poco más, vamos a decirlo así, neutral, con una izquierda que tiene una narrativa un poco más suave. Pero a la vez, esos cambios en esos otros países sí han desembocado en unas revoluciones que han devenido en tragedias, como lo es la de Venezuela, la de Cuba y también la de Nicaragua. Entonces, o sea, que la izquierda asociada a violencia, esa es la narrativa en Colombia. Lo que sí que parece claro es que ahora mismo los colombianos están cansados del uribismo, del centro, es decir, han buscado nuevos candidatos, lo vemos claramente en esta segunda vuelta. ¿Quieren algo más que un cambio de caras? Y te lo pregunto, Edna, porque los dos candidatos que han llegado a esta segunda vuelta son realmente lo que podríamos llamar candidatos antisistema. Bueno, yo considero que es importante hacer una aclaración. O sea, el proyecto político de Petro y de Francia Márquez no es un proyecto político de izquierda, o sea, ni ideológica ni económicamente. Es un proyecto que uno podría denominar economía de mercado. O sea, es un proyecto de economía social de mercado. Y gracias a eso ha logrado convocar muchísimos sectores, incluso de la élite económica colombiana. Ha logrado convocar sectores políticos, intelectuales, movimientos sociales y demás, porque no hay nada en el contenido que diga que es un proyecto ideológico de izquierda. No tiene nada que ver ni con el marxismo ni con el comunismo. De hecho, el origen social de Petro sí es un origen guerrillero, pero eso no es, era una guerrilla la M19, luego lo veremos con detalle. Entonces quería decir eso. Yo creo que no se trata simplemente de un cambio de figura, yo creo que hay una transformación, ¿no? Hay la necesidad de una transformación de fondo en una sociedad que está cansada, pero no solamente es un cansancio moral, es un cansancio físico, ideológico, sino que es un cansancio económico. Es un país que está sumido en una profunda crisis económica. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Hastío, sin duda alguna, por parte de gran parte de la población, pero también esa propuesta económica que decías de Petro genera desconfianza en una parte de la población, genera incluso miedo en una gran parte de la población colombiana, que podría ser la que finalmente vote por Hernández en contra de Petro. Y mi pregunta también sería, Cristina, ¿acabará ganando quien genere menos miedo de los dos?
Bueno, antes de responderte la pregunta, Úrsula, yo creo que sí es importante decir que ambos candidatos, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández, representan un cambio y una transformación política en el país. No quiero decir ni que uno sea bueno o el otro malo, pero sí es cierto que hay que tener en cuenta que no solamente empieza con la primera vuelta de las elecciones presidenciales, sino desde las legislativas en marzo. En marzo quedó clarísimo con la composición del Congreso, tanto en Senado como en Cámara de Representantes, que ingresó la izquierda, el pacto histórico. Yo sí lo denomino izquierda, aunque no es una izquierda radical, es más una izquierda de centro. La cuestión aquí es que si en la primera vuelta votaron 7 de cada 10 ciudadanos por este cambio, por esta transformación, un castigo también al uribismo, al partido que ha gobernado durante ya tanto tiempo, también un hastío de la política tradicional, de la corrupción, de las élites, con miras también a darle más posibilidades a cambiar esos problemas estructurales que tiene el país. ¿Por qué tiene tantas reticencias un proyecto político o económico como el de Petro? Polarizan los dos. Polarizan los dos, pero en este caso Petro tiene un pasado guerrillero que cala mucho en las emociones de los colombianos. Y las emociones cuentan mucho a la hora de votar. Y en ese caso muchos de los miedos son infundados. Muchos de los miedos, como por ejemplo decir que Colombia dirías que va a ser... incluso fabricados. Son fabricados, son infundados, pero que además no partieron del hecho de que Petro se lanzara como candidato a la presidencia, sino desde mucho antes. Estamos hablando del plebiscito al acuerdo de paz, donde ya estaban diciendo que quien votara sí a un acuerdo de paz iba a convertir Colombia en una segunda Venezuela, en un castrochavismo. Entonces no viene solamente con Petro, pero Petro, al representar una esfera política más tirando hacia la izquierda, genera, digamos, esos miedos también de las élites tradicionales, de los políticos tradicionales que han conservado el poder por tantos años. Pues vamos a ver un poco a los dos candidatos, a Gustavo Petro, que tiene votantes fieles, pero hasta ahora nunca ha cosechado una mayoría absoluta. Los votantes de Rodolfo Hernández son más volátiles, muchos lo votarán para evitar a Gustavo Petro. ¿Quiénes son estos dos candidatos que se parecen al menos en una cosa, en que ambos quieren romper con lo establecido, o al menos así lo dicen? Dos candidatos, uno empresario multimillonario, ingeniero y constructor, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, se ha ganado el corazón de muchos electores por su lenguaje directo y su intención de acabar con la corrupción, pese a estar imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato. Que los políticos no se roben más las vainas. ¿Cómo así? La gente pagando impuestos, endeudando al país, haciendo reformas tributarias y no se solucionan los problemas. Quiere decir que estos administradores políticos hay que expulsarlos de los cargos. Hernández promete mayor inversión en tecnologías, la implementación del acuerdo de paz y una reforma de las estructuras del Estado. Su adversario fue guerrillero, luego concejal, senador, alcalde de Bogotá y finalmente candidato a la presidencia del país. Gustavo Petro, el ganador de la primera vuelta, es visto por la sociedad conservadora como encarnación del proyecto comunista. La sociedad colombiana es consciente de un colapso del sistema venezolano. Pues termina una situación que es realmente de mucho sufrimiento para el pueblo venezolano, y aquí se percibe. Y los políticos pues lo que hacen es decir, mire, es que Petro haría eso mismo. Y algún sector de la población lo cree. Mientras otros lo ven como una única opción para un cambio en el país. Entre sus propuestas programáticas se encuentra el desarrollo productivo del sector agropecuario, la inversión en temas sociales, un tránsito progresivo hacia las energías renovables y programas de mayor cobertura en salud, educación, tecnología y derechos humanos. Pero, ¿representan Hernández o Petro el cambio que pide Colombia? Bueno, vemos que ambos candidatos se llenan la palabra con promesas de cambio. Eric, tú hablas del fraude del cambio en tus artículos, hablas de campañas mesiánicas y hablas del candidato, si no me equivoco, de los candidatos menos peores. ¿Quién sería, a tu juicio, de los dos el candidato menos peor? El menos peor es Rodolfo Hernández porque, y yo aquí difiero con lo que he escuchado acá, de ustedes, porque Petro para mí sí significa un riesgo profundo para la economía y por ello también para la sociedad colombiana. Con la simple denuncia que hace Juan Manuel Galán, que es un político muy conocido en Colombia, cuando se reúne con Petro, donde hablan de una especie de conexión
¿sí? de oleoducto y gasoducto hacia Venezuela para poder proveer a Colombia de petróleo. ¿El problema cuál es? Que si realmente para la explotación petrolera, la autosuficiencia va a llegar hasta el 2028. ¿Y qué pasa entonces? Por un lado, el peso puede caer en una depreciación muy profunda, como lo denunció, como lo analizó Corfi Colombiana, a 7.000 pesos. Actualmente, para la audiencia internacional que se lo imagine, es básicamente que se doble la depreciación del peso. Eso sería terrible para la economía. También lanzaría una señal para los inversionistas que es muy grave. Y también lo que uno ve en el programa de Petro es mucho idealismo. Yo veo el programa de Petro, me lo leí, aparece 200 veces la palabra vida, más de 40 veces la palabra cambio. Y es digamos, una obra de literatura idealista, de ingenuidad absoluta, muy interesante. El problema es que, y eso lo decía Frédéric Bastiat en 1850 aproximadamente en uno de sus panfletos, el problema es lo que no se ve. Una cosa es lo que él dice, una cosa es lo que promete, porque nosotros en el teatro de la vida obviamente nos presentamos con lo mejor que tenemos cuando estamos en una campaña presidencial. Y Rodolfo Hernández, ¿pero qué no va a pasar? Esa es la pregunta. Y Rodolfo Hernández en su programa no tiene también, no aparece la palabra cambio también. Tiene una cantidad de problemas. De hecho, la cosa, claro, una cantidad de problemas, pero es que los otros problemas son mucho más grandes, son estructurales. Pero ¿no crees también que son problemas estructurales que deben cambiarse en el país? Es decir, son problemas estructurales que llevamos por décadas sufriendo. Estamos hablando de un país que es el segundo más desigual en América Latina, ¿no? Estamos hablando de un retroceso también debido a la pandemia, de la pobreza en una década, ¿no? Es decir, también hay unos cambios que sí necesita el país. Y a mí me parece que Rodolfo Hernández es un candidato mucho más peligroso en términos de las ideas que tiene y de la forma, también como la ignorancia en la que también debate sus ideas, porque no tiene ya estamos de lleno en el debate. Entiendo entonces que para ti no es tanto, que es el problema que suele presentar siempre, el hecho de que sea un exguerrillero Gustavo Petro, es más para ti es más el problema económico, el problema económico, ¿no? Déjame intervenir un momento ahí, porque tú nombras dos elementos que son bastante problemáticos y de hecho no son ciertos. Primero, el tema de Venezuela con el petróleo. Estados Unidos, que ha sido el enemigo número uno de la política venezolana, está hablando con Venezuela para que les provea petróleo. Eso, o sea, ¿cuál es el problema de que Petro, en una visión de lo que significa la crisis de los combustibles, esté hablando con Venezuela y esté viendo cuáles son las alternativas? Entonces, espérame un segundo. O sea, Estados Unidos puede hablar con Venezuela, pero Colombia no podría hablar con Venezuela. Estados Unidos hace lo que quiere. Nadie los controla. Entonces, pero ese no es un elemento significativo. De todas formas, pero ese no es un elemento significativo. El que Petro hablara con Venezuela para... Es que no es que hable, es que se va a aliar con Venezuela, es claro, porque están en un espectro intelectual. Hay otro elemento que tú mencionas, perdóname, Eric, y tiene que ver con la devaluación del peso. El peso colombiano es la moneda más devaluada en la región. No lo dice Petro, no lo digo yo, lo dicen los analistas económicos y tú eres economista y lo sabes. Entonces no utilices ese argumento para decir que la presidencia de Petro lo que va a hacer es devaluar el peso. Teníamos hace 4 años economistas diciendo, lo dice Semana. O sea, yo leí el reporte que hizo Semana. Es que siempre depende cómo la depreciación se Teníamos hace 4 años economistas diciendo que cuando Duque llegara, el precio del dólar iba a ser 2.000 pesos. Esos economistas no son serios. Hoy, un economista 4.000 serio pesos. Entonces, ¿cómo puede decir eso? Solamente hay una cosa. Cuando nosotros hablamos de variables fundamentales en la economía, ahí nos damos cuenta que hay unas tendencias. En el 2015 yo escribí un artículo sobre esto, donde hay una relación, no es inequívoca, a veces hay, digamos, unas pequeñas variaciones entre el petróleo y el dólar. ¿Qué pasa? Cuando la exploración de petróleo se suspende y Colombia deja de vender petróleo, la demanda por la divisa de Colombia baja. Cuando la demanda de una divisa baja, quiere decir que su precio en algún punto se cae. Si se cae frente a la divisa fuerte de vehículo, que es el dólar, por lo tanto, puede caerse fuertemente el poder adquisitivo de la población. Eso es un drama inimaginable para Colombia. Y Petro lo que está buscando es eso. Y yo creo que es la variable de la guerra en Ucrania y todo este conflicto que tiene que ver también con la adquisición de petróleo y por lo que Estados Unidos está buscando otros socios a los cuales les había roto las relaciones. Yo veo también de todas maneras que el programa de Petro, sin duda hay que realizar una reforma tributaria en el país y es cierto que digamos los números, y los números digamos que propone o el paquete de reforma tributaria que propone Petro es bastante alto, ¿no? Dejaría al país bastante mal en ese sentido. Pero yo sí creo que el problema aquí radica es mejor dicho, ir a la segunda vuelta termina
desarrollando una lógica del mal menor para mí a los votantes, no solamente los votantes que ya escogieron anteriormente a uno de sus candidatos, sino también para los indecisos, entre los cuales también estoy yo. Y es que para mí, teniendo en cuenta un discurso que se basa en ataques, sobre todo utilizando ahora las redes sociales, diciendo más mentiras. ¿Te refieres a Petro? No, me refiero también a Rodolfo Hernández, me refiero a los dos. Pero sobre todo... existen las bodegas de Petro. Un momento. Cristina, Creo termina. que ambos candidatos han mentido, ambos candidatos han hecho campaña sucia, ambos candidatos han mentido con respecto a muchas cuestiones de su pasado. Yo no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, pero sí me parece que en términos de mirar un futuro para mi país, Rodolfo Hernández no representa sino es un peligro. Y un peligro que no se va a solventar cuando él llegue a la presidencia, teniendo en cuenta todo lo que supuestamente va a hacer, ¿no? Entiendo aquí, veo claramente esas dos Colombias en el sentido de que ambos veis en Rodolfo Hernández o en Petro un peligro para Colombia. Entonces, hemos visto un poco el programa de Petro. Te pregunto, Eric, a Rodolfo Hernández se le ve un poco, o por lo menos sus seguidores, dice que tiene visión de futuro, que como empresario y en Bucaramanga, como alcalde en su día, consiguió reducir el déficit, reducir la deuda ¿Ves realmente en Rodolfo Hernández la posibilidad de, llegando al gobierno, de hacer algo parecido para el proyecto Colombia? Sí, veo algunas posibilidades. Hay algunas cosas muy problemáticas en el programa de gobierno de Rodolfo Hernández, pero también hay una cosa fundamental que es reducir el gasto público. En Colombia, el gasto público normalmente se tiende a reducir de una forma agregada. Bajemos el 1%, el 2%, el 3%, pero no va a los detalles del problema. Uno de los que yo he estudiado, donde publiqué un documento sobre esto, es el ejemplo de las camionetas blindadas. Se usan camionetas blindadas que son mucho más grandes y mucho más caras de las necesarias, y precisamente una cosa que dice Rodolfo Hernández acá, que a diferencia de Petro no está aliado con los políticos tradicionales, porque el que tiene todos los políticos tradicionales a bordo es Petro. Si no, miremos la cantidad de partidos políticos que se le han juntado, en qué campañas estuvieron en el pasado y la forma en que Rodolfo Hernández los rechaza a todos. Y él está diciendo que esas camionetas se las va a quitar. Ahora, eso es entrar a golpear realmente a las élites políticas, y eso es clave. Pero creo que... Un momento, Cristina, tiene un equipo detrás, dices, porque Petro tiene evidentemente partidos que lo apoyan, pero Hernández ahora tiene también muchos partidos, todos los conservadores y centristas que lo apoyan, y tiene un equipo detrás, dice que no... Tiene un equipo realmente de expertos detrás que puedan llevar adelante un programa económico, que es lo que necesita, y social, que es lo que necesita Colombia. Esa es una de las cosas que le han criticado. No es como Petro, que sale con todos estos grandes economistas y grandes especialistas. Rodolfo Hernández sobre eso no ha dado señales claras. Pero entonces miren lo interesante, miren lo interesante también de las narrativas. Tengo que mostrar yo 6 pesos pesados. ¿Qué significan pesos pesados? ¿Qué significa grandes economistas? No, te pregunto a ti como economista si sabes de expertos y demás que puedan sumarse a ese proyecto de Rodolfo Hernández. Claro, precisamente hay muchos. De hecho, hay varios grupos que yo conozco de economistas que están ahí detrás, que están hablando precisamente con la campaña, pero que no están alardeando de esto y que no están saliendo a decir que tienen un programa cuasi mesiánico. Pero yo veo ahí, eso sí funciona como bodegas, o sea, no sabemos quiénes son. No, que termine Eric, luego Edna, luego Cristina. Somos un grupo de más de 50 economistas y politólogos. Yo quisiera que después de esta entrevista tú me pases el programa económico, porque no lo conozco. Edna, dejemos terminar y luego cada uno a su tiempo. Eso tiene que ver inclusive con la reducción del gasto público, el tema del respeto también por una regla fiscal que ahorita obviamente por la pandemia se tuvo que cambiar. Pero a mí me da muchísima más confianza alguien que sabe del problema que representa el gasto en exceso, el gasto innecesario, y que sabe cuál es la necesidad de la austeridad. Sin embargo, hay otras cosas, claro, muy problemáticas, pero yo estoy viendo las cosas en la dimensión. Una cosa es que se vaya a los 4 años y la otra cosa es que el otro nunca se vaya, Petro. Bueno, eso es un tema también del que se le acusa, pero para eso completa. tiene que llegar primero al poder para poder perpetuarse. Edna, primero, luego Cristina. Bueno, a mí me parece muy, muy curioso que el único argumento en relación a política fiscal sea el de las camionetas.
es como, o sea, a eso se va a reducir. Ha hablado también del déficit, ha hablado de los... Claro, pero el déficit está conectado con el tema de reducir las camionetas. El problema de Colombia no son las camionetas blindadas. El problema de Colombia, sí hay un gasto excesivo, pero ese gasto excesivo tiene otros elementos. El tema de Colombia es la corrupción. Y no solamente es la corrupción de que los políticos se queden con la plata, sino que la gente que tiene que pagar impuestos en el país. Hay un sistema perverso de excepciones para que muchos empresarios multimillonarios no paguen los impuestos que deberían pagar. Y tú como economista, exactamente. Yo no he escuchado ninguna propuesta de Rodolfo Hernández que esté dirigida a eso. Y los tiene embelesados a mucha gente que el problema son los funcionarios públicos, cuando no es cierto, que el problema son las camionetas, que el problema son los escoltas. Eso no es cierto. Eso es como la punta de un iceberg que seduce fácilmente a la gente que no tiene mucha información sobre los temas. Los dos candidatos ofrecen un programa anticorrupción, ninguno, por lo que he leído yo, lo concreta realmente, pero Cristina. Yo creo que hay varios aspectos que hay que tratar. Primero, el éxito también que ha tenido Rodolfo Hernández desde que lanzó su campaña es que él habla con las emociones de la gente. Estamos cansados de los ladrones. ¿En quién vemos nosotros los ladrones? O bueno, los ciudadanos colombianos los ladrones, pues a los congresistas, a los políticos. Pero es cierto que la corrupción es un problema estructural en Colombia. No son solamente los políticos, estamos hablando de las instituciones también, las instituciones de control. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que una cosa es decir, vamos a echar a todos los ladrones, como lo hace Rodolfo Hernández, no van a robar, pero más allá de reducir un gasto en camionetas o en prebendas o en artículos de lujo, diferentes viáticos para los congresistas, creo que el problema va mucho más allá. Sí es cierto lo que han dicho algunos analistas, es que si Rodolfo Hernández llegara a ganar la presidencia, quizá sería entonces un gobierno más austero de lo que realmente plantea Petro, pero esa no es la única solución. Ahora, yo creo que también cuando tú hablabas de los políticos tradicionales que acompañan a uno u otro candidato, yo creo que, y leyendo varios analistas colombianos e internacionales, hay que tener algo claro, y es que Rodolfo Hernández tiene un gran dilema, y es que en últimas, si vemos también cómo ha sido la votación tanto de Petro como de Hernández en la primera vuelta, vemos que las regiones donde votaron por Rodolfo Hernández son las zonas del uribismo. De alguna manera, los votantes uribistas, de alguna manera, Rodolfo Hernández, sin quererlo, mostrándose como un antisistema, antiestablecimiento, capitaliza a estos votantes, y si llega a ganar, de alguna manera, va a tener un dilema en el sentido de decir, soy la nueva derecha o el nuevo centro democrático del país sin quererme adherir a esto, o realmente permanezco como una persona independiente, como se ha lanzado en su candidatura. Independencia. Hacer un comentario rápido. Sí. El uribismo no es exactamente lo mismo que una nueva derecha. Eso se está cada vez más y más separando. Y eso es muy importante porque también no se puede estigmatizar a cualquier persona de la derecha como uribista. No, de hecho, yo no lo digo muchos por de eso. nosotros que somos más de derecha estamos lejos del uribismo. Bueno, pero Rodolfo está muy cerca y ahí claro, pero yo no quiero está? decir que todos los votantes que hayan votado derecha o sean de centro derecha sean uribistas. No quiero decir Exacto, eso. Acaba de llegar, como para ya calificarlo o etiquetarlo, ya estamos hablando de los retos que afronta Colombia. Tenemos un vídeo porque Colombia es un país que inmediatamente se asocia con el paramilitarismo, con el narcotráfico, con la eliminación física de líderes sociales. Un país que está entre los más corruptos del mundo, ya lo escuchábamos. Un país que, por otro lado, está viviendo un proceso de transformación social con grandes retos para quien asuma el timón este domingo, y un camino difícil los próximos 4 años. Vean. El acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno en 2016 pretendía poner fin a un conflicto de más de 60 años, pero el gobierno de Iván Duque hizo poco por su implementación. Mientras tanto, aumentaron los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. La corrupción no cejó. El coronavirus afectó la economía nacional y en el 2021 se vivió una explosión social que no se veía desde los años 70, que paralizó el país por meses y fue reprimida violentamente por las fuerzas del orden. Colombia es uno de los pocos países en el continente donde nunca ha ganado la izquierda y donde muchos de sus candidatos presidenciales han sido asesinados antes de poder concurrir a unas elecciones. Ante este panorama nos preguntamos, ¿por qué no ha ganado la izquierda?
Y si gana, ¿será capaz de enfrentar los retos que le esperan al país? Pues sí, esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué pasará a partir de este domingo, o mejor dicho, en agosto, cuando asuma el nuevo presidente? Edna, ¿qué pasará realmente? Porque hablamos del proyecto político que tiene Petro o que tiene Hernández, pero incluso ese proyecto político que defiende Petro muy difícilmente lo va a llevar a la práctica porque no va a tener la mayoría suficiente en el Congreso. Es decir, eso que está sobre el papel, ¿cómo lo va a llevar a la práctica? Bueno, a mí me gustaría responder la pregunta que queda abierta en la introducción que ustedes hacen, que tiene que ver por qué no ha llegado un proyecto alternativo a Colombia. Yo señalaría dos elementos. Uno, una mentalidad colonial, feudal de las élites, que se niegan a darle derechos a la ciudadanía, a los colombianos y colombianas, y consideran que somos una especie de feudo o de siervo. Y lo otro tiene que ver con la situación de Colombia en el mercado internacional. Colombia es un país proveedor de materias y energía a bajo costo. Y entonces eso significa que hay unos intereses que sobrepasan a Colombia y que al final de lo que se trata es que los negocios funcionen. Y por eso muchos países, como Alemania, por ejemplo, se hacen los de los oídos sordos ante las situaciones de violaciones de derechos humanos y crisis ambiental en el país. En relación a tu pregunta, sí, yo creo que Petro tiene todos los retos posibles. Tiene todos los retos posibles y se va a encontrar en un país quebrado, en un país con una crisis social profunda, en un país donde, aparte de un conflicto que se pretendía cerrar con las FARC, se han creado múltiples conflictos en todo el país. Ya Colombia está paramilitarizada y tomada por las bandas criminales. Que hago un pequeño inciso ahí. Precisamente desde el acuerdo de paz no se habla tanto de la violencia. La violencia ha opacado otros muchos problemas en Colombia de los que se han puesto ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que uno de los logros que tuvimos con el acuerdo de paz es que la gente se diera cuenta que el problema no era la guerrilla. O la guerrilla podría ser uno de los problemas y mucha gente empezó a entender por qué en Colombia cada cuánto se forman guerrillas. La gente se dio cuenta de los problemas estructurales que tienen que ver con la desigualdad, con la pobreza, con la exclusión, con la corrupción y la alianza entre los sectores de élite y manos criminales, paramilitares. La corrupción, el tema del que habéis hablado y que evidentemente es uno de los cánceres de Colombia especialmente, por lo menos en el índice de percepción de transparencia internacional, aparece siempre enquistada en uno de los lugares más altos. Prometer acabar con la corrupción, tú decías, es una ilusión que vende buenas intenciones. Explica esa tesis. Exacto, es pura ingenuidad, porque ninguno de los dos candidatos tiene realmente instrumentos claros para combatir la corrupción. Los dos, de hecho, representan de una u otra manera, y claro, estoy especulando, algo que es fijo en la historia de Colombia. La historia de Colombia es la historia de la captura de rentas. La captura de rentas o rent seeking es un concepto importante en economía. Básicamente uno se lo puede imaginar así, como que ustedes están trabajando algo, están haciendo algo y yo de repente paso sin ninguna legitimidad y me llevo una parte del producto. Eso el Estado lo puede hacer para construir vías, para hacer cosas distintas que nos beneficien a todos, pero no alguien que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Entonces, los órganos precisamente que combaten la corrupción hacen parte de esa misma red de incentivos o arquitectura de incentivos, como lo llamo yo, de promover la corrupción. Estos órganos de control que se llaman IAS, precisamente, al estar politizadas, lo que hacen es buscar resultados permanentemente. Entonces, hay un riesgo con los dos. Petro ha propuesto esta Fiscalía Anticorrupción, o sea, crear un órgano nuevo. ¿Eso no sería la solución o podría ser una posible solución? En el papel es la solución. La pregunta es quiénes van a llegar allá. ¿Van a llegar personas politizadas o van a llegar personas por meritocracia, como hace, por ejemplo, Corea del Sur? Si quieres entrar al Estado, tienes que pasar un examen específico. En Colombia existe más o menos eso, pero al final se sabe que esos resultados las personas se los saben antes de los exámenes, llegan allá por favores políticos. Cristina, un momento, Cristina, antes, Edna después. Sea quien sea, para mí, el próximo presidente de Colombia la va a tener muy difícil, porque recibe un país con muchos problemas sociales. Ya hablé de la desigualdad, pero quiero también hablar de un punto que es supremamente importante y es la implementación del acuerdo de paz. Según el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, el último informe que fue publicado ahorita en junio, aparte de contar, digamos, cuál es el porcentaje de los niveles de implementación del acuerdo, está en un 30%, lo que ya se ha completado completamente, pero para mí me llamó mucho la atención un dato y es el siguiente, y es que en los últimos 3 años, estamos hablando en el gobierno de Duque, se frenaron
todas las implementaciones de los diferentes puntos de del hecho, acuerdo. Es probablemente una de las razones por las cuales la popularidad de Duque ha caído en picado. Claro, pero no solamente por eso. Duque tiene muchos otros problemas de los que también podríamos hacer un programa entero. Pero para mí es claro que el acuerdo de paz, no solamente la implementación, sino todo lo que tiene que ver con el posconflicto, al haber sido frenado durante tantos años, estamos hablando de 3, más toda la campaña negativa con el plebiscito y todo digamos, el gobierno de Iván Duque, sienta también los precedentes de todo lo que está sucediendo ahora. Estamos hablando de, si no estoy mal, son 311 masacres desde 2016. En solo este año han sido 45, 46 masacres. Estamos hablando del asesinato de más de 1.300 líderes, lideresas, activistas y defensores de derechos humanos. ¿Sí? En solo este año han sido 86 líderes. El problema también de lo que se veía también venir con un acuerdo de paz es que iba a haber disidencias. Si el Estado no tiene el monopolio de la seguridad sobre los diferentes territorios, iba a pasar lo que está sucediendo ahora, más el crecimiento de otros grupos y actores armados. Ahí entramos en el tema también del sector rural, en donde tenemos casi un Estado paralelo, es decir, es un conflicto que no sabemos tampoco si Petro va a ser capaz de lidiar con él, porque no lo han conseguido ninguno de los presidentes. Petro conoce bien el país y sabe cuáles son los problemas del país. Primero, Edna, creo que querías hablar de la corrupción y luego Eric. Sí, me parece muy interesante porque tú dices ninguno de los dos candidatos tiene un programa realmente contra la corrupción, pero resulta que Hernández se ha mostrado y ha sido la bandera. Entonces tú estás diciendo el candidato... Incluso su partido es la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Pero estás diciendo, entonces tienes un candidato que tiene una bandera, tiene un logo, pero no tiene instrumentos reales. Entonces los dos hacen gala de ello. Pero es que este menos peor no va a arruinar a Colombia. Bueno, pero Rodolfo Hernández tiene, yo creo que esto es muy importante, y es que Rodolfo Hernández tiene pendiente un juicio, que es el 21 de julio, y que no sabemos si se puede posicionar. Y en el momento en que si él es elegido presidente y pasa y sucede este juicio, pasa al Senado y de pronto ni siquiera podría gobernar. No se podría posicionar. Yo quiero decirles una cosa. Eso aparte, Edna, ¿ibas a terminarse el alegato el tema de la corrupción? No. Si no, le paso la palabra. Con todo el escepticismo del mundo, les digo sobre el tema de la justicia colombiana, es muy difícil creerle a la justicia colombiana algo. Es muy difícil. Por la forma en que está construido. Lo que estás diciendo, lo digo en verdad, porque institucionalmente hablando, lo digo porque lo que he estudiado de los órganos de control y lo que he estudiado de los órganos de fiscalía. Desde la Corte Constitucional hasta la Corte Suprema de Justicia. Un momento, ¿le dejan terminar? Yo solo quería decirles que para mí es difícil, yo soy muy escéptico de las instituciones colombianas. Es un país de instituciones sumamente débiles donde hay una politización de los órganos de control y de fiscalía. Desde ese momento en donde no hay una profesionalización de facto, no de jure, es decir, que la gente en verdad meritocráticamente esté ahí para crear valor público y no sobre el papel. Por eso yo digo por todas partes que se llama Legalandia, va a ser muy difícil. Yo quiero volver sobre una ironía que hay alrededor del monopolio de la seguridad sobre el Estado. La narrativa que ha venido desde Petro y desde los que apoyan a Petro ha sido el debilitamiento extremo de las fuerzas militares y en general de las Fuerzas Armadas. Quieren desmontar el escuadrón antidisturbios que se llama SMAT. ¿Por qué lo quieren desmontar? Pero no lo quieren desmontar por los abusos que se han dado, pero también entonces hablemos de cómo incendiaron el país los personajes de la primera línea, cómo asesinaron inclusive, por ejemplo, a un muchacho que iba en moto, que le trazaron un cable y lo mataron. Sobre ello no se habla. Entonces, es una ironía que se diga, claro, no han podido implementar el acuerdo de paz porque no tienen realmente unas fuerzas militares fuertes, pero por otro lado, las fuerzas militares también deben estar completamente calladas, guardadas, no tienen que hacer nada, no pueden hacer nada. Hay que decir la función de proteger. Y luego salen otras personas a decir, es que se invierte demasiado en defensa, pero un estudio que uno puede hacer de defensa es, uno hace gasto productivo inteligente, que es, por ejemplo, invertir en las lanchas que produce Cotecmar, en lo que produce Indumil de ingeniería civil y así sucesivamente, o, como lo hace Rusia, invertir, o más bien gastar en armas, que al final no resultan en nada. Entonces hay que sincerarse también con el tema de cómo vemos las fuerzas militares. Una pregunta aclaratoria de todos más. El tema de la violencia en Colombia, quiero decir que decíamos antes, ha opacado tantos otros problemas como el de la falta de movilidad social y demás. ¿No es positivo precisamente el que no se esté centrado en ello, sino centrándose en ese problema de la inequidad, de la corrupción y demás? Quiero decir, un poco el discurso que llega es que la división de poderes no funciona, la institucionalidad no funciona en Colombia, entonces hay que acatarlo y hay que seguir centrados en defensa y en hay que reformarla, pero hay que ser
también claros con lo que no funciona. Porque cuando yo prometo algo sobre el papel, claro que hay que cambiarlo profundamente, pero eso se tiene que hacer con algunos instrumentos concretos. Claro, a mí me hace falta de Rodolfo Hernández claramente cómo lo quiere hacer. A mí no me gusta para nada que proponga la elección popular del fiscal general cuando lo que yo estoy diciendo es la politización. Sin embargo, lo que vuelvo a decir es un mal distinto al mal que yo veo en la ruina del sistema económico colombiano si se para la exploración del petróleo. Ahí sí, yo voy a ver a más personas quejándose por el dólar y así sucesivamente. Y Petro no ha hablado para la producción de petróleo. Petro lo que ha hablado es hacer una transición. Aparece en el programa de gobierno. Aparece concretamente, aparece textualmente en el programa de gobierno. Hablando del programa de gobierno, entonces, y uno de los retos, evidentemente, que afronta Colombia como país limítrofe con Venezuela, ¿qué va a pasar con esas relaciones con Venezuela? Quiero decir, ambos candidatos proponen restablecer las relaciones rotas desde hace 3 años. Claro. Ambos proponen restablecer la relación que está completamente rota desde el febrero de 2019, cuando el gobierno de Iván Duque reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Más allá de un restablecimiento que sí han propuesto ambos candidatos, sí se diferencian en algo, y es que Rodolfo Hernández ha dicho que para él lo más importante es restablecer las relaciones económicas, o sea, el comercio entre ambos países. Una no injerencia en la decisión de cada país. Petro lo que ha dicho es que sí es muy importante abrir canales de comunicación y restablecer todo tipo de relaciones, entre esas comenzando por las diplomáticas. Yo creo que más allá del restablecimiento de las relaciones con Venezuela, está también cómo van a manejar ambos gobernantes, ambos o cualquiera de los dos presidentes, su relación con el Congreso, ¿no? Y en este caso quiero decir que sí podría, para mí, ser más fácil para Gustavo Petro, porque de alguna manera tiene varios congresistas de Pacto Histórico, de la coalición. Rodolfo Hernández solamente tiene 2 representantes a la Cámara, que además están sindicados. Esa pregunta que hacía antes y que no ha sido contestada. ¿Cómo lo ves tú, corrupción? El apoyo que tiene, digamos, en ese mundo teórico en donde gane Rodolfo Hernández viene seguramente de diferentes partidos que en este momento no han podido alinearse oficialmente con él porque él no los acepta. Pero en el momento en que sea presidente es algo muy distinto porque la oposición a ella se forma alrededor del pacto histórico y comunes, claramente, las FARC y ya los demás otros partidos. Claro, y está eso, la cualidad de armar consensos que tenga cualquiera de los dos, ¿no? Pues, me permites porque me parece muy interesante. Es como la segunda vez que mencionas que no se sabe con quién, pero que sí hay alguien. Me enunciaste con el tema de los economistas. No hay un equipo economista, pero sí están ahí, no sabemos quiénes son. Y sí va a haber alianzas, pero no sabemos quiénes son. Y se van a hacer los partidos, pero no sabemos quiénes son. Antes, o sea, antes de seguir, lo que sí sabemos... Es inevitable. Es lo mismo en la coalición aquí en Alemania. Después de que ya sean las elecciones, les toca a los 3 partidos juntarse. No hay otra. Se nos escapa el tiempo y sí quiero hablar de los que sí sabemos que van a gobernar en principio con ellos, es decir, de las vicepresidentas. Hablemos de las fórmulas vicepresidenciales, un cargo que quedará en manos de una mujer, María-Elena Castillo o Francia Márquez. Ambas son afrocolombianas. María-Elena Castillo acompaña a Rodolfo Hernández y es una docente que no cuenta con experiencia política. Francia Márquez, la vice de Gustavo Petro, es una líder social, activista del Cauca que ha luchado contra la minería ilegal en su territorio. Ambas mandan un claro mensaje a las mujeres colombianas a asumir mayor responsabilidad política. El feminismo ha jugado un papel importante en esta campaña en una Colombia que exige reformas urgentes también en la protección de los líderes sociales. Y ahí me gustaría preguntarte, Edna, ¿esa demanda y ese feminismo es algo más que algo de cara a la galería? ¿Lo ves realmente? Yo veo un feminismo, pero yo lo veo en Francia. En la otra candidata me parece que tiene una figura completamente instrumental, actúa más como una empleada que como una fórmula presidencial. Es una relativa desconocida en el escenario político colombiano y una absoluta desconocida en el escenario académico. Creo que está en contra, está en contra de uno de los logros más importantes que ha tenido el movimiento feminista en Colombia, que es la legalización de la interrupción del embarazo. Es una mujer cristiana o católica radical que ha aseverado que prefiere la Biblia sobre la ley. Y en esa línea está Rodolfo Hernández, que dice que sí. ¿Y qué papel puede jugar el feminismo y estas dos candidatas en acaparar precisamente ese voto indeciso que puede ser definitivo este domingo?
Creo que es claro que de todas maneras un mayor protagonismo lo ha tenido Francia Márquez. Sí es cierto que de todas maneras su protagonismo se ha desdibujado en esta carrera a la segunda vuelta presidencial. Precisamente por esa campaña sucia también. Marilyn Castillo ha tenido que salir en el momento en que ha brindado entrevistas a interpretar lo que ha dicho Rodolfo Hernández cuando se trata de mujeres. Han sido comentarios bastante misóginos, machistas, y no puede ser, desde mi punto de vista, que ya sea el estratega de la campaña o la candidata a vicepresidenta tengan que salir a explicar lo que un candidato presidencial quiso decir, ya sea por ignorancia, por lapsus o por simplemente... Personalidad, claro, carácter. Gracias, Cristina. Se nos acaba el tiempo y hay una pregunta que quiero hacer porque ya el domingo está a la vuelta de la esquina. Procuraduría. Gracias. Ha advertido a los dos candidatos de que acepten el resultado que salga de las urnas el próximo domingo. ¿Existe el riesgo de que no lo acepten? Y pongo, por ejemplo, la frase que ha dicho Petro: si el resultado es transparente, aceptaremos lo que sea. Mi pregunta, ¿qué es transparente? ¿Dónde está ese margen de votos que puede hacer que un candidato u otro digan, ah, no, esto aquí ha habido fraude y no lo vamos a aceptar? Esa es la incertidumbre, que pareciera ser que la definición de transparente es lo que diga Petro. Ya hemos visto diferentes entrevistas, entre esas la de la hija, inclusive de Petro, en donde está advirtiendo de un estallido social. Es decir, si no queda elegido él, habrá un estallido social. Eso, en mi entender, es un poco más, digamos, raya en la frontera entre una advertencia y una amenaza. Por eso es que yo sí considero que hay un riesgo. Pero esta es la de una parte yo considero que hay un riesgo de que no se acepte desde el lado de Petro. Sí, desde el lado del Petro. ¿Cómo lo ves tú? El estallido social ya ocurrió, Eric. Yo no sé en qué país tú has vivido, pero hace años Colombia está reclamando y está la gente cansada y por eso ha habido tantas manifestaciones y tantas movilizaciones en los últimos años. He perdido familiares por la violencia, he sido también atacado muchas veces, perseguido. En ese país he vivido Tú le has preguntado en qué país ha vivido. No, yo no le preguntaste eso, en uno en que he perdido familiares por la violencia, en que yo mismo he sido perseguido, en que también he sufrido muchísimas cosas como otras familias, y te digo que yo sé eso. Lo que pasa es que yo no puedo decir que el estallido social ya se está dando sin reconocer que puede haber uno peor. Recuerda que cuando uno está mal siempre puede estar peor. Okay. El tema Edna es, y Cristina. Hay una denuncia sobre la negativa que tiene la registraduría para el software. Yo creo que eso es un tema muy importante porque parece que no va a haber auditoría, no se le va a permitir a los candidatos que hagan una auditoría para el software que controla los resultados. En la primera vuelta podemos hablar de que fue unas elecciones limpias, Yo Cristina. diría amanecerá y veremos, pero también quiero decir que el próximo presidente de Colombia será el presidente de todos nosotros, ¿no? Y que en no ese profundice caso, la división. es muy importante que no profundice más esa polarización que cada vez está creciendo. Muchísimas gracias a los tres. Eric, seguro que volveremos a hablar de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes. Ya ven, el domingo estaremos muy pendientes aquí en la DW. Seguiremos informando y seguiremos debatiendo aquí en A Fondo. Gracias.